que vamos a ver en la materia, ¿sí? Hoy día comenzaríamos ya con lo que sería el concepto del medio de cultivo. Veríamos con la introducción de cómo se clasifican esos medios, qué características tienen, y vamos a hacer un pequeño repasito de lo que sería la célula bacteriana. ¿Bien? Pues si no es nuestro objeto de estudio, digamos, es necesario porque muchos medios de cultivo por ahí van a mencionar términos que a ustedes les resulten medio raros o les resuenen o no lo hayan visto todavía. Entonces, como para tener una base, digamos, general y puedan entender a qué se refiere, por ejemplo, cuando digan una bacteria gram positiva, una bacteria gram negativa, ¿sí? Una bacteria que es aeróbica, que es microaeróbica, que es anaerobia, ¿sí? O para ir más o menos entendiendo algunas terminologías. De todas formas, yo les voy a enviar un pequeño apunte, digamos, con las características más generales de las bacterias, y para que vayan leyéndolo y desglosándolo. Por ahí van a encontrarse con algunos términos que no les resulten tan familiares, eso lo subrayan, y lo que no entiendan lo vemos en la próxima clase, lo desarrollamos un poquito más, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes tengan como un pantallazo general, digamos, lo que van a hacer las bacterias, que son un microorganismo que ustedes van a cultivar en el laboratorio de microbiología, de bacteriología. Específicamente, ustedes van a trabajar con bacterias, en este caso pueden ser con hongos también, pero nosotros nos vamos a abocar a las bacterias. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es un medio de cultivo, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que era un medio de cultivo? Un espacio donde bien, un espacio donde se desarrollan los microorganismos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de un medio? es la representación de cómo se forman los microorganismos, cómo se forman los microorganismos dentro del cuerpo, pero en condiciones del laboratorio. Exactamente. Sí, básicamente se va a replicar, digamos, las condiciones de esos organismos patógenos de forma artificial, ¿sí? Ya que no se lo puede estudiar, digamos, en el propio organismo, se lo puede, digamos, recrear, digamos, ese medio artificial para poder estudiarlo en el laboratorio. Entonces, pongamos ahí un medio de cultivo, concepto, ¿sí? O definición. ¿Sí? Un medio de cultivo es entonces un sustrato, vamos a decir así, o una solución de nutrientes. De Nutrientes. Bien. Que conjuntamente con las condiciones ambientales adecuadas no, sí. Gracias, profesor. Entonces, conjuntamente con las condiciones ambientales adecuadas, permiten el desarrollo y la multiplicación de los
microorganismos en condiciones de laboratorio. Permiso, buenas tardes. Con el objeto, con el objetivo de aislarlos y identificarlos, aislarlos, y identificarlos y realizar estudios complementarios. ¿Quién se anima a leer la definición entonces de qué es un medio? Yo. Medio de cultivo concreto es un sustrato o una solución de nutrientes que conjuntamente con condiciones ambientales adecuadas permiten el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos en condiciones de laboratorio, con el objetivo de aislarlos, identificarlos y realizar estudios complementarios. Bien, bueno. Entonces, ¿cuáles serían las palabras claves ahí? Entonces, ambiente adecuado, ¿qué más? Nutrientes, ¿qué más? Básicamente se hace un medio para el desarrollo y el crecimiento de esos microorganismos en condiciones de laboratorio. ¿Eso qué significa? Que están en condiciones de laboratorio, que están artificiales, pero que están también controladas. ¿Sí? Son condiciones que ustedes mismos las van a poder controlar, que van a poder jugar, digamos, con las distintas variables y van a poder ver, digamos, el efecto que tiene ese medio en el desarrollo de esos microorganismos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Hablamos de sustrato, hablamos de solución. ¿Y eso por qué se da? En la definición, ¿por qué hablamos de sustrato o de solución? Porque para que se puedan desarrollar necesita de esos nutrientes. Lo necesitan los nutrientes, pero ¿a qué más hace referencia? Una solución, ¿a qué hace referencia? ¿A algo que es? Acuoso, líquido, ¿verdad? Y un sustrato a algo sólido. ¿Bien? Entonces ya nos está dando la pauta de que los medios de cultivo pueden ser sólidos o líquidos. Y hay una tercera clasificación que pueden ser semisólidos, es que reúnen tantas características de los medios sólidos como los medios líquidos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ese es el concepto de medio de cultivo. Ahora bien, fíjese que después en la otra parte dice con el objetivo de qué. ¿Para qué se hace un medio de cultivo? Para aislarlo, identificar. Para identificar el agente patógeno. ¿Sí? Esa es básicamente la finalidad. Identificar cuál es el microorganismo que está causando esa enfermedad clínica o esa patología a ese paciente. ¿Sí? Identificarlo al microorganismo. ¿Y se queda solamente en la identificación? No. Y se lo estudia, exactamente, ¿sí? No solamente basta con identificarlo, sino también hay que estudiarlo, es decir, saber qué características tiene, cómo se multiplica, si es una especie conocida, una especie nueva, ¿sí? Si es local, si puede ser un microorganismo que puede ser foráneo, extranjero. Se puede determinar también a qué antibiótico es susceptible, o sea, se puede establecer un tratamiento. Si se sabe qué tipo de bacteria es, se puede diagramar cuál sería, digamos, el antibiótico más eficaz para inhibir el crecimiento de ese organismo. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, ahora, ¿todos los medios de cultivo serán iguales? No. ¿Por qué no? Porque no todos los microorganismos se desarrollan. Exactamente, porque no todos los microorganismos se van a desarrollar de la misma manera. ¿Y en qué pueden variar? En la temperatura, por ejemplo, ¿sí? En el pH, algunas van a ser acidófilas, o sea, crecen en un medio que es ácido, o pueden ser basófilas, que pueden crecer en un medio
básico o alcalino. ¿Bien? ¿Qué más? Los nutrientes, exactamente. Los requerimientos de los nutrientes también puede ser distinto. Hay algunas que van a requerir, por ejemplo, un conjunto específico de nutrientes y otras por ahí que son más generalistas, que pueden adaptarse a una gama más amplia, digamos. ¿En qué más podría ser distinto? En el tiempo. Perfecto, en el tiempo en el que se desarrolla, en el tiempo en el que se multiplica, en el tiempo en el que va a crecer ese microorganismo, también eso es una variable. Otra variable, la cantidad de microorganismos que se van a producir. sí, digamos, dependiendo de la muestra, en realidad, digamos, vamos a tener diferentes cantidades, dependiendo más bien de la tasa en la que se reproduce, vamos a tener más o menos. Por ahí hay bacterias que, por ejemplo, le toman más tiempo reproducirse y algunos cultivos, digamos, que demoran semanas. Y hay otros donde en 24 horas ya tienen resultado. ¿Sí? Eso también es una variable. ¿Y el oxígeno será importante? Sí, el oxígeno también es un factor que va a hacer que haya bacterias que funcionan en un ambiente exclusivamente aeróbio, o sea, con oxígeno disponible. Y hay otras bacterias que funcionan en medios anaeróbicos, o sea, sin oxígeno. No tiene que haber oxígeno, porque ese oxígeno va a ser tóxico para la bacteria, la va a matar a la bacteria. ¿Sí? Y hay otras que pueden adaptarse, eso se llama anaerobio facultativo, o sea, tienen la capacidad de crecer tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, todo eso que pusimos ahí, anótenlo. ¿Bien? Entonces vamos participando y ustedes van rellenando sus apuntes. ¿Bien? Entonces, ¿qué dijimos? Los medios de cultivo son... Puede ser sólido. Pueden ser de consistencia sólida, consistencia líquida, semisólida. Y debido a las características propias, digamos, de los microorganismos, no existe un único medio de cultivo un único medio de cultivo o un cultivo estándar, digamos, que permite el crecimiento de todas las especies de bacterias, ¿sí? En este caso nosotros vamos a referirnos solamente a bacterias. Por lo tanto, van a haber tantos medios de cultivo como cantidad, digamos, de agentes patógenos, según sus características bioquímicas, sus características morfológicas, sus requerimientos nutricionales, sus requerimientos de oxígeno, de pH, de temperatura, de tiempo. Van a haber medios que son específicos para esos microorganismos. Bien, entonces todo lo que fuimos aportando, ustedes traten de armar con sus palabras para que vayamos viendo cómo estos medios pueden ir cambiando. Entonces, en este medio de cultivo, si volvemos a leer la definición, es básicamente una solución o un sustrato que contiene nutrientes. ¿Y qué harán las bacterias con esos nutrientes? Se van a... ¿Qué harán con los nutrientes? Y se nutren, se alimentan, no sé. Se alimentan, ¿sí? Las bacterias se van a alimentar básicamente. O sea que esos nutrientes son fuente de energía. ¿Bien?
Y no solamente van a extraer energía de esos nutrientes, ¿qué van a extraer? Hay un concepto perfecto, pueden obtener proteínas, hidratos de carbono, lípidos. ¿Y para qué te sirven todas esas moléculas? Para formar más moléculas, exactamente. Eso se llamaba, si ustedes recuerdan, para sostener un... Es una palabra clave, metabolismo, ¿sí? A partir de esos nutrientes, esas bacterias van a poder, por un lado, obtener energía y además van a poder obtener materia prima. ¿Sí? O sea, los hidratos de carbono y eso, Sí, buenas. Sí, serían las moléculas biológicas que necesitan. exactamente. No solamente va a requerir hidratos de carbono, sino también de lípidos, de proteínas, de sus compuestos más sencillos, digamos, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos. ¿Sí? Entonces necesita un conjunto muy amplio o muy restringido de nutrientes para obtener dos cosas básicamente, materia prima y energía. ¿Sí? ¿Y para qué utilizará? ¿Para qué utilizará esa materia prima y esa energía? Hay un banco ahí, si no, esa que está ahí, los cables. Para el anabolismo. Crecer. ¿Qué más? Anabolismo. Bien, que sería sostener su propio metabolismo. Vamos a ponerlo así. Para mantener su propio metabolismo, todas sus funciones vitales, lo utiliza para desarrollarse, para crecer. Solamente crece, ¿qué más puede hacer esa bacteria? Multiplicarse, ¿sí? Eso lo vamos a poner como reproducción. ¿Y estarán quietas las bacterias todo el tiempo? ¿O sabrán moverse? ¿Sí? Para generar también movimiento. Y para interactuar con el medio. ¿Sí? O sea, todos esos nutrientes van a servir a que estos microorganismos puedan cumplir con todas esas funciones. La más importante de todas, ¿cuál sería? La reproducción. ¿Sí? Pero no puede existir reproducción si no existe un metabolismo interno. No puede haber reproducción si no hay un desarrollo, ¿sí? Un crecimiento de ese microorganismo. ¿Bien? O sea, todas estas funciones vitales están muy relacionadas entre ellas. Pero el punto clave ahí es la reproducción. ¿Por qué será tan importante darle las condiciones para que se reproduzca? Para estudiar, exactamente. ¿Sí? O sea, la reproducción es muy importante para poder identificar y para caracterizar. Porque recuerden ustedes que en un medio de cultivo van todos los organismos patógenos que están en ese paciente. En ese medio de cultivo se siembran todos los patógenos que estaban en ese paciente. No. ¿Qué va? Una muestra, ¿sí? O sea, una pequeña fracción, digamos, de ese fluido biológico. Es decir, por ejemplo, si tiene una infección, por ejemplo, a nivel del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, una meningitis bacteriana, no es que se le va a extraer todo el líquido y lo lleva al cultivo, ¿verdad? Simplemente se extrae una muestra de ese líquido. Y es probable que en esa muestra no haya nada, o es probable que esté presente los microorganismos. Entonces, es necesaria la reproducción para amplificar, digamos, la cantidad de microorganismos que están presentes en ese fluido. ¿Estamos ahí? Y una vez amplificado, es mucho más fácil poder estudiarlo, ¿sí? Poder caracterizarlo. Eso ya se encargaría
es bioquímico, ¿bien? Ya a partir, digamos, de observar los medios de cultivo si ha ocurrido algún cambio, si hay un crecimiento de su microorganismo, ya se puede identificar, se pueden hacer otras pruebas bioquímicas, se pueden hacer análisis de sensibilidad a los antibióticos, ¿bien? Entonces todas esas pautas son posibles solamente si el organismo crece adecuadamente y se reproduce. ¿Estamos ahí? Exactamente, por ejemplo, el recuento de colonias tiene que ver con, por ejemplo, la tasa en la que se reproduce esa bacteria, por ejemplo, ¿sí? O cuántas, digamos, colonias diferentes puede haber en ese medio de cultivo, pueden crecer más de un microorganismo. Entonces, todo eso tiene que ver con las características que ya vamos mencionando. Bien. Veamos ahora, ¿cuáles serían entonces las condiciones óptimas de un medio de cultivo? Temperatura, bien, pH, cantidad de nutrientes, oxígeno, el tiempo también lo podemos evaluar. Entonces lo vamos a poner así: condiciones de cultivo. Condiciones de cultivo o condiciones de los medios de cultivo. Bien, los componentes básicos de los medios de cultivo son los nutrientes, coma, un agente solidificante, entre paréntesis pongan agar, en el caso de que sea un medio sólido. Un medio sólido. Y una serie de aditivos. ¿De qué, profe? Aditivos. Aditivos. Sí. Que van a depender del microorganismo que se quiere estudiar. Bueno, ¿qué palabrita ahí le llaman la atención? Agar. Aditivo y agar. Sí, aditivo y agar. ¿Qué será el agar? En medio. Es una sustancia que hace sólido el medio. Exactamente, Como la gelatina. es un solidificante, o sea, También es... se usa para la cocina. Sí, también se lo usa en cocina, para helados, para postres, para gelatinas. El agar es un compuesto solidificante. ¿Qué quiere decir? Que vuelve el medio de cultivo a un estado sólido. Ese agar es básicamente un extracto de las paredes celulares de unas algas rojas que viven por Japón, por China, por ahí, que se las extrae y que tiene la particularidad de que gelifica a 40 grados centígrados, ¿sí? Y se vuelve líquido por arriba o cercano a los 100 grados centígrados. Entonces es líquido cuando le damos temperatura, pero cuando baja esa temperatura se solidifica, ¿sí? Se ve como una, imagínense una gelatina, como lo que vieron ustedes de las plaquitas del otro día. Bueno, eso es un agente solidificante. ¿Y para qué se querría que el medio fuera sólido? Para poder cultivar ahí. Perfecto, para poder cultivar como si fuese una superficie, como si fuese un campo, que ustedes tienen que sembrar unas semillas. Bueno, en ese caso, digamos, lo que ustedes van a sembrar en realidad son los microorganismos que están en la muestra, ¿verdad? Pero el medio es sólido, lo que permite es que
cuando se deposita ese microorganismo, supongamos que este sea la cajita de Petri vista desde arriba, y acá está todo el medio de cultivo. Este es un medio sólido. Cuando se va a sembrar se utiliza una anza metálica, que es un instrumento que tiene esta formita. Donde en esta punta, que es hueca, está formada por un filamento, digamos, de un material que tiene la capacidad de calentarse muy rápido y de enfriarse muy rápido. ¿Sí? Esto se lleva al mechero, se pone al rojo vivo incandescente, entonces se esteriliza todo esto. ¿Sí? Se vuelve estéril, digamos, y una vez que está estéril se toma una pequeña muestra del fluido biológico y a esa pequeña muestra lo que se hace es sembrarla, digamos, es decir, esparcirla a lo largo de ese medio de cultivo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las bacterias que se recogieron y que están presentes aquí queden diseminadas a lo largo del medio de cultivo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar un grupito por acá, otro por acá, dos por acá, uno por acá y otro por acá. ¿Sí? Y al ser sólido, ¿qué va a pasar? ¿No se las puede desplazar? No se van a poder desplazar, exactamente. Es decir, esta bacteria que queda acá no se va a poder venir para acá ni se va a poder ir para allá. ¿Sí? No va a poder moverse, es decir, se restringe el movimiento. Y eso va a ser importante porque nos va a permitir, digamos, focalizar dónde es que se asentó, digamos, el microorganismo y dónde va a formar, digamos, una colonia. ¿Sí? Una colonia no es más que un grupito de todas esas células. Entonces, todos los nutrientes que va a consumir ese microorganismo son todos los nutrientes que están en esta área nada más. ¿Sí? No consumen los que están en esta área. ¿Bien? Entonces, es una forma de poder esparcirlo, que queden bien separaditos, de tal forma que puedan crecer las colonias y se puedan identificar de la mejor forma posible. ¿Sí? Eso hace un agente solidificante como el lagarto. Ahora, ¿qué pasaría si el medio fuese líquido? ¿Podríamos visualizar esto? No. ¿Por qué no? Porque se dispersaría, exactamente. Estaría ocupando todo el espacio posible de ese medio. ¿Sí? Entonces imaginemos, por ejemplo, no sé, un tubito. Y supongamos que acá está el medio líquido. ¿Bien? Yo no voy a ver de ninguna forma algo como esto, no voy a ver colonias separadas. ¿Sí? ¿Cómo puedo observar que está la bacteria acá? Entonces, y por algunos cambios que se van a ir dando en el medio, o sea, porque cambia de coloración, se vuelve más opaco, ¿sí? Aparecen pequeñas burbujitas ahí. Por el color de la bacteria, digamos. Por el color también puede ser, hay un cambio de coloración del medio. Entonces, todas esas características están dadas en el medio líquido, entonces el medio líquido no tiene un agente solidificante. ¿Estamos hasta ahí? Bien, los factores entonces que influyen en el cultivo además del medio, son un pH definido, una atmósfera de incubación, y temperatura adecuada. Bueno, analicemos
3 palabritas que pusimos ahí. Dice atmósfera de incubación. Acá la referencia es exactamente, ¿sí? A los requerimientos de oxígeno, básicamente. Si es una bacteria aeróbica, el medio tiene que ser rico en oxígeno. ¿Bien? Si es una bacteria anaerobia, tiene que ser. No tiene que haber oxígeno, ¿sí? No tiene que haber oxígeno en el medio. Y si es una facultativa, puede adaptarse a cualquiera de los dos escenarios, ¿sí? Tanto con oxígeno como sin oxígeno. Y después hay otra clasificación que se llama microaerófilos o aerófilas, que es cuando digamos, las bacterias necesitan bajas cantidades de oxígeno, o sea, una presión muy baja de oxígeno, y una presión un poquito más alta de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, esos dos gases van a jugar un rol importante en los medios de cultivo, el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando hay mucho oxígeno, se supone que hay poco de dióxido, ¿sí? Y cuando hay más de dióxido, hay menos oxígeno. A eso se refiere con las atmósferas. Y la temperatura también va a formar parte de esa atmósfera. Microaerófilas. Sí. Tenemos aerobias, anaerobias, microaerófilas y anaerobias facultativas. Igual eso yo se lo voy a mandar en un pequeño PDF para que ustedes lean bien algunas características para decir más sobresalientes de la bacteria. ¿Y cuál será la temperatura óptima para el crecimiento? Una que emule el cuerpo humano. Exactamente. ¿Cuánto será? 37 grados. ¿Sí? Algunas pueden requerir un poquito más, un poquito menos, por ejemplo 37, como límite hasta los 40, ¿sí? Como mínimo los 25 grados. Entonces, en ese rango de temperatura se va a permitir el crecimiento bacteriano. ¿Qué pasa si le damos más temperatura? ¿Por qué? Porque se desnaturalizan las proteínas. Básicamente se quedan inutilizadas las proteínas. Y gran parte de esas proteínas son enzimas, que son las encargadas de mantener el metabolismo y todas básicamente las funciones de esa célula. Entonces le damos las condiciones, esa atmósfera adecuada, y de qué forma, digamos, se le dará la temperatura al medio de cultivo. Con una estufa, ¿sí? Se llama estufa de cultivo, ¿bien? Es un instrumental que va a permitir regular la temperatura y mantenerla constante. Entonces, una vez que se siembra, digamos, el medio, se la lleva a una estufa y se controlan las condiciones de temperatura. La humedad será importante. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Por el agua. Y más que el oxígeno, El agua. el agua, ¿sí? Si hay mucha humedad en el ambiente, o si hay poca humedad en el ambiente, eso puede afectar el crecimiento de ese microorganismo. O sea que eso también hay que controlar, que la humedad sea adecuada. ¿La esterilidad será importante? Sí, eso también agreguélo ahí. Una condición importantísima es la esterilidad, o sea que, ¿a qué se refiere con esterilidad? Que no se contamine. Que no se contamine quién? El medio de cultivo, ¿sí? O sea que sea un medio estéril, ¿sí? Que todo el proceso, digamos, se realice bajo estricto control y estricta esterilidad, ¿sí? O sea, manteniendo todas las condiciones para que lo que haya en el medio de cultivo sea precisamente lo que se sembró y no otra cosa, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo cuáles son las condiciones en el laboratorio para que se cumpla todo eso. Hay que regular, por ejemplo, el flujo de aire, la entrada de personas, el manejo, por ejemplo, de un mechero que esté próximo donde se va a sembrar. Bueno, diversas cuestiones que las vamos a ir aclarando más adelante, ¿sí? Pero es importantísimo la esterilidad del medio. ¿Y qué más mencionamos ahí?
pH. pH. ¿Qué será el pH? Potencial de Potencial de hidrógeno. ¿Y eso qué sería? hidrogeniana libre. ¿Hidrogeniana libre dónde? En el medio, ¿sí? En el medio. O sea, básicamente el pH es una medida de qué? De la acidez o de la basicidad, digamos, de esa solución o de ese medio. Es decir, el pH es una medida que nos indica qué tan ácido o qué tan básico es el medio. ¿Bien? Y tiene que ver, como dice su compañero, con la concentración de iones hidrógeno. Cuanto mayor sea la concentración de iones hidrógeno, ¿cómo es el pH? Así. Acá. Cuanto mayor es la concentración de iones hidrógeno, ¿cómo es el pH? ¿Ácido? El pH, el medio es ácido, ¿sí? El medio es ácido, pero el pH es bajo, ¿sí? Recuerden que el pH dijimos que es una medida de la acidez. El pH ¿cómo se mide el pH? ¿En qué escala? En escala de 0 a 14, ¿sí? El 7 es el neutro. Todo lo que está por debajo del 7 es ácido. Y todo lo que está por arriba del 7 es básico. Ejemplo de un medio que sea muy ácido, por ejemplo, que tenga un pH de 2. Ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido estomacal, el jugo gástrico tiene un pH muy ácido, ¿sí? Y un pH básico, el agua está en el neutro. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, la lavandina, por ejemplo, tiene un pH alcalino, ¿sí? La cal, esta tiza que estoy utilizando, por ejemplo, tiene un pH alcalino, por eso después quedan las manos así como que se empiezan a descascarar. Bueno, un pH alcalino entonces es cuando la concentración de iones de hidrógeno es baja, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la concentración de iones de hidrógeno, tenemos un pH bajo, es decir, menor a 7, y el medio es ácido. Cuando tenemos un pH muy alto, hay baja concentración de iones de hidrógeno y el medio es alcalino. ¿El agua qué pH tiene? Dijimos, neutro, es justo en el medio. Por lo general, la mayoría de las bacterias requieren un pH neutro, ¿sí? Cercano a 7 o alrededor de 7, 7,1, 7,2, 7,3. Pero hay excepciones, hay bacterias que requieren pHs ácidos. Por ejemplo, hay una bacteria que vive en el estómago, se llama Helicobacter pylori, ¿sí? Una bacteria que sobrevive a los ácidos estomacales, o sea que sobrevive en un pH de 2,3. ¿Sí? Entonces, dependiendo del microorganismo, hay que regular el pH. ¿Y el pH se habrá cambiado en los medios de cultivo? ¿Qué creen ustedes? ¿El pH se habrá cambiado en el medio de cultivo? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Puede cambiar por la presencia de la bacteria. ¿Y en qué sentido cambiaría? Puede ser que cuando se nutran libres de hidrógeno. Exactamente, es decir, ustedes recuerden que estamos ante la presencia de un microorganismo vivo, ¿sí? Como un microorganismo vivo está cumpliendo muchas de estas funciones y algunas de estas funciones es generar, por ejemplo, desecho, ¿sí? Sustancias de desecho. Esas sustancias de desecho pueden acidificarlo más al medio, por ejemplo, ¿sí? Y si se acidifica el medio, ¿qué le va a pasar a esa bacteria? Se empieza a inhibir su crecimiento, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes son las bacterias y están en un espacio confinado, ¿sí?
Si ustedes empiezan a producir desechos, orina, materia fecal, orina, materia fecal, orina, materia fecal, va a llegar a un punto donde todo ese medio va a estar lleno de desechos. ¿Bien? Y si ustedes tienen los nutrientes en el suelo y están desechando en el suelo, están cambiando ese medio del que ustedes están alimentando, ¿verdad? Bueno, a las bacterias les va a pasar lo mismo. El propio metabolismo que tiene va a generar productos que van a hacer que cambien, digamos, las condiciones de ese medio y por lo tanto el pH también va a cambiar. Entonces, ¿qué tendría que tener ese medio de cultivo para que esos cambios sean de alguna forma amortiguados o que sean de alguna forma regulados, mantenidos de forma constante? ¿Cómo? Y más del espacio, porque igual, digamos, por más que tenga un espacio, a lo largo, después de un tiempo, se va a acidificar igual o se va a cambiar, digamos, el pH. ¿Qué debería traer ese medio de cultivo? ¿Han escuchado hablar de los buffers? De las soluciones tampones que se llaman. ¿Qué es un buffer? Un amortiguador. ¿Y eso qué significa? Que va a regular el pH, o sea, va a amortiguar los cambios en el pH. ¿Sí? Básicamente, cuando se liberan muchos iones de hidrógeno, esos compuestos los retienen, los toman para que no estén en el medio, ¿verdad? Bueno, entonces, los medios de cultivo, por lo general, tienen sustancias amortiguadoras que regulan el pH. Entonces, el pH se va a mantener constante en el tiempo, o lo mayormente posible constante en el tiempo. Pero eso ya viene en su preparado. Exactamente, viene en el preparado. Y durante la preparación puede haber también cambios en el pH del medio. Eso ya vamos a ver cómo se lo regula, si eso hay que medirlo, porque el medio tiene que estar a un pH muy específico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué serían las condiciones? ¿Sí? ¿Y qué otra más se le podría ocurrir? ¿El tiempo? El tiempo, ¿sí? Darle el tiempo adecuado. El crecimiento de acuerdo al tipo de bacteria. ¿Sí? Hay bacterias que van a crecer entre 24 a 48 horas y hay otras que va a tomar una semana, 5 días, por ejemplo, de crecimiento. Entonces el tiempo también es un factor importante. Bien, veamos entonces cuáles son algunos de los componentes de los medios de cultivo. Porque nosotros dijimos de manera generalizada, dijimos nutrientes, ¿sí? Pero ¿cuáles serán esos nutrientes? Bueno, entre los componentes que encontramos en los medios de cultivo, podemos mencionar, por ejemplo, aquellos nutrientes que son fuente de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. ¿Por qué serán importantes esos elementos? ¿Para qué utilizaría el carbono una bacteria? Producción aminoácidos.
para elaborar todos los componentes, entre ellos aminoácidos, lípidos, proteínas, ¿sí? Componentes celulares. Es decir, esos elementos son indispensables en cualquier ser vivo en realidad. Nosotros también necesitamos oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, para generar, por ejemplo, los ácidos nucleicos, ADN, RN. ¿Bien? Entonces tiene que ser una fuente rica en esos componentes. ¿Qué más? Puede contener, por ejemplo, peptonas. ¿Cómo? Peptonas. Las peptonas son básicamente proteínas, digamos, que han sido degradadas y que esos polipéptidos, digamos, van a quedar disponibles como fuente de carbono, como fuente de nitrógeno. Como fuente De carbono y de nitrógeno. Bien, puede contener, por ejemplo, cloruro sódico. Cloruro sódico. El cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Qué cosa es Cloruro sódico. Puede contener cloruro sódico. ¿Para qué sería importante la sal, digamos, el cloruro de sodio? ¿Qué regulará? el agua? El agua, exactamente. ¿Sí? Va a permitir la regulación osmótica. ¿Será importante el agua en una bacteria? ¿Por qué? Porque es para reproducir, para la movilidad. Sí, si el medio es sólido, Para nutrientes. más que nutrición, Hidratación. más que hidratación. Todas las reacciones químicas que suceden en el interior de una célula, ¿en qué medio suceden? En un medio acuoso. ¿Sí? Entonces, sin agua no es posible que se realicen todas esas reacciones químicas. Hay una dependencia muy estrecha, digamos, con el agua. Nosotros también dependemos del agua. ¿Sí? Nuestras células trabajan en un medio líquido acuoso. Entonces el cloruro de sodio interviene en cómo el agua se va a ir moviendo tanto adentro de la bacteria como fuera, o sea, cómo entra y sale el agua. ¿Sí? Bien, ya mencionamos los tampones, ¿sí? Eso también es un componente del medio. ¿Qué más? Si el medio es sólido, ¿qué necesitaba? Agar. Agar, un agente solidificante. ¿Qué más puede contener ese medio? Puede contener lo que se llaman oligoelementos. Oligoelementos. ¿Y qué serán los oligoelementos? Oligoelementos, Ajá. los que están formados por más de 10 moléculas. No, son en realidad, digamos, básicamente iones. O sea, son compuestos que se necesitan en muy, pero muy baja concentración, pero que son indispensables para que ocurran las reacciones químicas. Por ejemplo, el zinc, el magnesio, ¿sí? El manganeso, el cobre, el cobalto, por ejemplo. Indispensables para que Para el correcto funcionamiento, o sea, para que sucedan múltiples reacciones químicas.
el hierro, por ejemplo, el calcio. Todo eso son oligoelementos. ¿Nosotros necesitaríamos de eso también o no? Sí, ¿no? Por ejemplo, el yodo. ¿Para qué necesitaríamos yodo? ¿Sí? Para las tiroides, por ejemplo, ¿sí? Para las hormonas tiroides, T3, T4, ¿sí? Todas esas tienen un núcleo de yodo. Entonces, cuando la persona no consume yodo, esa glándula empieza a agrandarse, comienza a crecer. Porque ¿qué hace la glándula? No encuentra yodo en la sangre y sigue buscando, empieza a crecer para ver si puede captar yodo y crece tan grande que se forma el bócio que se llama. ¿Sí? Esas personas que sufren de la tiroides. Bueno, ese sería, por ejemplo, un oligoelementos. ¿Qué más puede necesitar? Puede necesitar lo que llamamos factores de crecimiento. ¿Qué serán los factores de crecimiento? No. Proteínas. Sí, en su mayoría son proteínas. En realidad los factores de crecimiento tienen que ver con el crecimiento y la reproducción. Es decir, son compuestos que necesitan estos microorganismos para comenzar su reproducción. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo saben las células de su cuerpo que tienen que crecer? Ustedes cuando son niños, por ejemplo, ¿cómo saben, por ejemplo, las células del hueso que tienen que crecer? ¿Quién le da la señal? El cerebro. En realidad le da la señal hormonas y le da la señal los factores de crecimiento. ¿Sí? Son esos compuestos que básicamente van a inducir al tejido a que crezca. Y en este caso van a inducir a quién? A las bacterias a que crezcan y se reproduzcan. ¿Sí? Esos son factores de crecimiento. Muchos de esos factores de crecimiento vienen en el preparado, digamos, del medio de cultivo y otros hay que agregarlos. ¿Sí? Se le agrega, por ejemplo, sangre, entonces la sangre contiene muchos de esos factores de crecimiento y eso estimula, digamos, la reproducción de esos microorganismos. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿qué más puede necesitar? Puede necesitar vitaminas. Por ejemplo, las vitaminas B. ¿Nosotros vimos en enzimología algo de vitaminas o no? Sí. ¿Para qué se usaban algunas vitaminas? ¿Qué función tenían? Puede ser para la regeneración. Sí, muchas participan en reacciones de regeneración y más específicamente las del grupo B, como vimos enzimas. Para el crecimiento de la. No. ¿Se acuerdan de lo que llamábamos nosotros coenzimas? ¿Qué era una coenzima? Era Eran como complementos de la proteína. exactamente, como un complemento de la enzima, ¿sí? O sea, era una especie de, podríamos decir, rompecabezas, si le imaginamos a la proteína, donde una parte importante de ese rompecabezas es una coenzima, ¿sí? Que forma parte del sitio activo de la enzima, o bien va a regular o va a modular la actividad de la enzima. Entonces esos compuestos son importantísimos. Ustedes nunca pierdan de vista que la célula bacteriana en su interior están produciéndose reacciones químicas, ¿verdad? Y en esas reacciones químicas van a haber también enzimas, o sea que necesitan de coenzimas, de vitaminas,
de esos factores enzimáticos para que cumpla con toda esa función. Bien, ¿qué más puede tener el medio de cultivo? Así como hay tampones que regulan el pH, hay compuestos que regulan la cantidad de oxígeno que hay en el medio. ¿Sí? Esos compuestos se llaman agentes óxido-reductores. ¿Y cuál será la función de ese agente reductor? Si es una bacteria, por ejemplo, anaeróbica. Reduce el oxígeno. Exactamente, ¿sí? Y de alguna forma hay que controlar la cantidad de oxígeno, ¿verdad? Bueno, entonces el agente reductor lo que va a hacer es precisamente regular esos niveles de oxígeno. ¿Para qué? Para que la bacteria crezca en ese ambiente anaeróbico. Bueno, en ese caso, el medio llevaría un agente reductor. Como por ejemplo la cisteína o el tioglicolato. ¿Cómo? Tioglicolato y cisteína. Ahora primero. Cisteína y tioglicolato. Entonces, cuando ustedes lean el preparado del medio destructivo, lean esos compuestos, ya van a poder saber que son agentes reductores. Muy probablemente esa bacteria sea anaeróbica, ¿sí? Que van a estudiar. ¿Qué más podemos encontrar? El medio podría contener algún compuesto que sea selectivo. ¿Y a quién le suena esa palabrita? Bueno, la membrana tiene una tonalidad ¿Cómo dijo la selectiva. palabra? ¿Cómo? ¿Cómo dijo la palabra? Selectivo. Compuestos selectivos que eligen, por ahí dijeron, ¿sí? Que eligen, que seleccionan. Bueno, son compuestos que van a permitir el crecimiento de determinados microorganismos y van a inhibir el crecimiento de otros. Compuestos que permiten el crecimiento de algunos microorganismos e inhibe el crecimiento de otros. ¿Cuándo será importante eso? Exactamente, cuando tenemos una muestra, cuando buscamos, digamos, identificar y caracterizar, no siempre está la bacteria solita y sola ahí, ¿sí? Sino que a veces puede haber toda un microbioma, digamos, de bacterias. O sea, pueden haber bacterias tanto que son parte de la flora normal del cuerpo, que están entremezcladas con las bacterias que son patógenas, o puede haber más de una bacteria patógena. Entonces, ¿cómo se hace para seleccionarla, para permitir que crezca? Es que el medio esté, digamos, con algún compuesto que sea selectivo, como por ejemplo un antibiótico, que permita que solamente crezcan las bacterias que no son sensibles al antibiótico. Porque las que son sensibles, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Se van a morir, ¿sí? Entonces no crecen las bacterias. ¿Bien? Entonces a eso se refiere un compuesto selectivo. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué más podría tener? Podría tener, por ejemplo, algún cromógeno. Sí, cromógeno. ¿Qué será un cromógeno? Cromo viene de color, ¿sí? Yo digo la escala cromática
cromática. Color, Color, tiene que ver con el color, ¿sí? Con la tinción. Más que con la tinción tiene que ver con, digamos, un compuesto que haga que cuando crezca la colonia se diferencie. Por ejemplo, genere un color particular la colonia, ¿sí? Entonces, si genera un color particular, ya es más fácil identificarlo. Por ejemplo, si una bacteria utiliza la lactosa, pero al utilizar la lactosa hace que ese cromógeno, que es básicamente un compuesto que reacciona, digamos, con la actividad de esa bacteria, desprende un color determinado. Entonces yo sé que si esas colonias son rosaditas, supongamos es E. coli, ¿sí? Si esas colonias son azules, me voy para otra bacteria, ¿sí? Entonces de esa forma, digamos, facilita muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque el medio ya está haciendo una especie de identificación, no solamente que crezca, que se reproduzca, sino que al mismo tiempo ya está haciendo una identificación de ese microorganismo. Entonces ya facilita muchísimo más las cosas, ¿verdad? ¿Qué más podría contener este medio de cultivo? Puede contener, por ejemplo, sales biliares, bilis, colorantes, Colorante. ¿sí? Sales concentradas, antibióticos, Antibióticos. sí. ¿Qué más? Puede contener también azúcares, y por último algunos medios pueden contener indicadores de pH. Entonces, según cambie el pH del medio de cultivo por la presencia de ese microorganismo, nos da un color en medio, ¿sí? Entonces, de esa forma, de acuerdo al color, puedo establecer qué tipo de bacteria está presente en el medio. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense en toda la gama amplia de compuestos que puede tener un medio de cultivo, ¿eh? Ya dijimos al principio que eran medios heterogéneos, que eran muy variables, dependiendo de cada microorganismo, los componentes van a ir cambiando. Pero esto sería, digamos, en términos generales, lo que se encontraría en los medios que ustedes van a utilizar. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno. ¿Quiere que dejemos hasta acá? Sí. ¿Quién es? A ver, para la próxima clase, entonces, yo le voy a mandar ese pequeño apuntecito de las bacterias, ¿sí? Para que ustedes más o menos vayan viendo qué características tienen. Y cualquier duda que tengan, lo vemos en la próxima clase o me preguntan. Si la duda es surge ahí nomás, me preguntan directamente al grupo y lo vamos a resolver. ¿Estamos ahí?